¿Alguien quiere decir algo? Los que la conocéis podéis decir cualquier cosa sobre ella. Cualquier momento o recuerdo que hayáis compartido. Recuerdos. ¿Qué recuerdos, padre? Nadie la conocía más de lo que la pudiera conocer usted. Recuerdos. Acabamos de encontrarla, como a todos. No os conozco a ninguno. Y ninguno me conocéis a mí. Está muerta. Y eso es lo único que importa. También sabemos lo que pensó en sus últimos momentos. Y cómo sufrió en esta vida y lo que tuvo que soportar. Sabemos que era una persona sensible y que amaba a su hija por encima de todo. Y que estaba dispuesta a todo por ella. Se ha visto superada por la desgracia de su pérdida, pero era una buena persona. ¡Basta, padre! No sea hipócrita. Ninguno la conocíamos. ¿Sabíais su nombre? ¿Sabíais su nombre, acaso? No. Se ha suicidado. Y ha sido decisión suya. Ni siquiera su Dios la quiere ahora. Y yo no pienso perder más el tiempo con esta gilipollas. Ahora ya puede descansar. Es el sótano. Está inundado. Imagino que alguna tubería se rompió debajo de la casa. ¿Y la llave? No tengo ni idea. Ya te he dicho que está inundado. Yo no perdería más el tiempo. Si no tienes la llave, ¿cómo sabes que está inundado? La tendrá Jorge en algún sitio. Bajamos el primer día que llegamos a la casa, para ver si había algo que valiese la pena, que nos sirviese para algo, o provisiones, pero solo encontramos agua, fango y ratas. Enormes. Cerramos y supongo que Jorge dejó la llave en algún cajón. A lo mejor en el mueble este que está al lado de la entrada. Como si todavía tuviese importancia dejar las llaves en su sitio. Isabela, sabes que aquí estamos para ayudarte y para escucharte. La parte de la familia en el archivo que me dieron está en blanco. ¿Por qué?
Tengo anotado que cuando viniste a la clínica lo hiciste por tu propia voluntad. Nuevo cuaderno, más dibujos. Pobre Elisa. Ha debido sufrir mucho para llegar a esto. Se ha rendido. Nunca hay que rendirse. No tenía nadie por quien luchar. Estaba sola. Tú no estás sola, Isabela. Pues algo tendrán que hacer si quieren quedarse. Vamos, tendrán que aportar algo, digo yo. ¿Y qué aportamos nosotros? La casa. ¿Te parece poco? La casa no es nuestra. ¿No que va? Nosotros llegamos primero. Eso no quiere decir que os pertenezca. Ah, ¿no? ¿Y entonces tú qué quieres? ¿Que te enseñe las escrituras? Conocemos al dueño de la casa y no sois vosotros, así que nos pertenece a todos por igual. ¡Mira este! ¿Tú quién te crees que eres? ¿Qué pasa, que por llevar una pistolita ya eres el más duro? ¿Crees que tienes la verdad absoluta? Lo que tengo es sentido común. Tú lo que tienes es mucho morro. ¡Basta! La casa es de todos. Y si no sabéis convivir, aprended a ignoraros. Es suficiente lo que tenemos fuera, ¿no? No voy a permitir que se libre una guerra aquí dentro. Se ha puesto en su sitio, padre. Porque eso te cura, ¿no? Si es que es lo que necesitábamos. Un pastor que nos guiara a todos, como corderos. Yo ya no soy pastor. No puedo guiar a nadie. Bueno, puede usted ayudarme a preparar la comida con lo poco que queda por aquí, ¿verdad? Sobra un plato. ¿Cómo? Que ya no somos 8. Sobra un plato. Ah. Sí, es verdad. ¿Cuánto va a durar su estancia, señor? Espero que poco, puede que un par de días. Muy bien, pues le registraré para 2 días y 2 noches. Si decide quedarse más tiempo, no hay problema, le mantendremos la misma habitación. Perfecto, muchas gracias. Ciao, amore, come stai? Sì, bene. Sì, mi sono già sistemato in albergo e adesso mi portano la cena in camera. Non lo so, non so quanto tempo. No, non ho avuto niente di conclusione. Quella ragazza sembra distrutta. Me alegra ver que hoy estás un poco más animada. ¿Puedo saber a qué se debe? Isabela, el día que llegué dibujaste algo en
En tu cuaderno. Dibujaste como una tarjeta que ponía visitante, como la que me dieron. Sabías que vendría. Lo soñaste. Sí. Creo que dibujar tus sueños puede ser una buena forma de enfrentarlos. Y había pensado que si quieres, podríamos analizarlos en cada sesión. ¿Querrías dibujarlos para mí? ¿Has encontrado algo? No. Voy a acercarme un poco más y volver a buscarlos. ¿Estás seguro? Al menos siéntate a cenar con nosotros. Debemos algo más que un plato de alubias. Bueno. Supongo que no hay necesidad de dar las gracias por los alimentos que vamos a recibir, ¿no? Deberíamos acordar quién se va a encargar de cada tarea a partir de ahora. Y propongo empezar por cambiar de cocinero. Lo quedaría por un buen chuletón. Pues yo por un buen puré de patatas. ¿Qué? ¿En serio? Absurdo, lo sé, pero es que no puedo dejar de pensar en ello. Y antes apenas me gustaba. ¿Lo sabéis? Yo mataría por una bolsa de ganchitos. Oh, sí. Pues yo he hecho en falta el vino. Por la Eucaristía. Claro. Sí, claro. Por la Eucaristía. Evidentemente. Sí, claro. Pues eso se puede arreglar, padre. Madre mía. Creo que está un poco amargo, ¿eh? Pero bueno, algo es algo. Pásatelo antes de que el cura lo bendiga. ¿Alguien quiere?